Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con las recomendaciones para poder trabajar la ficha pedagógica de la semana 5, específicamente el subnivel de bachillerato. Bienvenidos, empecemos. Como siempre, para ir entrando en contexto debemos entender cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana, que por cierto es el objetivo número 3 del currículo para la emergencia y dice así. Los estudiantes comprenderán que la visión del mundo cambia constantemente en función de los aportes de historiadores, investigadores, científicos y otros personajes que han comunicado sus descubrimientos y teorías a la sociedad en general con el uso del lenguaje apropiado. Este objetivo se va a cumplir a través de la realización del proyecto de una revista titulada Ideas que cambiaron el mundo. Entonces, nuestro producto final será una revista cuya estructura va a estar direccionada a 5 elementos. Vamos a tener una portada, vamos a tener un editorial, vamos a tener un artículo expositivo, una caricatura y al final una contraportada que será una publicidad. Ya vamos a ir detallando cada una de estas actividades. ¿Cuál es la metodología recomendada? Como siempre, vamos a utilizar la clase invertida, en donde usted le brinda previamente contenido a los estudiantes y ellos aplican ese conocimiento durante la clase. Vamos a utilizar el construccionismo, por supuesto, porque estamos elaborando un elemento tangible que en este caso, esta semana, es la revista. Y el aprendizaje cooperativo, cuán importante es seguir utilizando esta estrategia de aprendizaje, porque ellos van a poder trabajar en equipo con miembros de su familia o incluso poder intercambiar información con los mismos estudiantes vía online. ¿Sí? He tenido, por ejemplo, estudiantes de bachillerato dentro de una misma familia que se dividen las tareas. Entonces aquí en esta semana vamos a poder aplicar esta misma estrategia. Como novedad, dentro de la ficha pedagógica tenemos ya la introducción de libros. Nos da la oportunidad de investigar o de ampliar la información que tiene la ficha pedagógica utilizando los libros de textos. Específicamente nos indica las páginas de libros como la materia de física y el libro de lengua y literatura para los diferentes cursos, primero, segundo y tercero bachillerato. ¿Cuáles son los contenidos, las destrezas, las palabras claves que los chicos van a dominar al final de la semana? Son varias, como ustedes observan aquí. Los cambios del mundo, el desarrollo de la sociedad, el cambio como una oportunidad de vida, el uso de un lenguaje apropiado. Vamos a aprender también diseño y diagramación básica dentro de lo que es la revista, la redacción, principios básicos también de la redacción, los signos de puntuación, obviamente, dentro de esta misma redacción, las partes del artículo expositivo, los textos publicitarios y, obviamente, el pensamiento crítico. La estructura de esta ficha pedagógica tiene un total de 7 pasos, incluido la actividad de inglés, que en esta ocasión va a trabajar el valor del pensamiento crítico. ¿Cuáles son las materias necesarias a trabajar esta semana? ECA, obviamente, por todo lo que es el dibujo y la elaboración manual, lo que es lengua y literatura siempre, física va a tener un papel importante aquí, inglés, como ya lo hemos mencionado, estudios sociales tiene un papel protagónico y, como siempre, a través de las tutorías, desarrollo humano integral. Dentro de las actividades, después de entender cuáles son las diferentes partes que contiene la revista, como la portada, la editorial, los artículos, la contraportada, vamos a tener un total de 7 actividades que poder realizar esta semana. La número 1 es elección del tema. Aquí la ficha pedagógica nos brinda bastante información acerca de varios
inventos a lo largo de la historia, como la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil, el avión, la bombilla, la máquina de Turing o Turing, la invención de la televisión también. Entonces ellos van a poder elegir uno de estos temas para luego desarrollarlo en uno de los artículos. El paso número 2 sería la elaboración de la portada. De forma muy básica nos habla del nombre de la revista, un titular y una imagen. Aquí, si nosotros volvemos al principio de estas diapositivas, por ejemplo, nosotros podemos añadir un poquito de información, como les decía, a esta revista. Ustedes ven aquí una portada, en este caso tiene un logo, ¿verdad? Tiene la ilustración, tiene una información fija, tiene los titulares principales y secundarios y lo que es el nombre de la revista, ¿no? Como formato básico. Entonces, en base a esto, yo creo que utilizando también lo que es la clase invertida, podemos añadirle un poquito más de color, un poquito más de diseño a la elaboración de esta portada. En el número 3 está la escritura o la redacción del editorial. Para entender qué es lo que es el editorial, es la opinión que refleja el pensamiento del medio de comunicación. Entonces, como la revista trata de los cambios del mundo, entonces aquí el estudiante va a poder emitir su propia opinión acerca de esta temática de más o menos unas 100 palabras, que serían 2 o 3 párrafos, sería suficiente, ¿no? En la número 4 tenemos la elaboración ya de un artículo expositivo acerca del tema que más le llamó la atención. Entonces, recuerde que en la actividad número 1 tenemos varios temas en donde nosotros podemos elegir uno como estudiante, ¿verdad? Y vamos a poder desarrollar un artículo expositivo, una especie de reportaje acerca de esta temática. Aquí es importante hacer entender al estudiante cuál es la estructura de este artículo expositivo, como el título, las entradillas, la fotografía y el contenido, que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la número 5 tenemos la elaboración de una historieta, luego pasamos a la contraportada, que es específicamente un texto publicitario, una publicidad de algún producto o de un invento, ¿verdad? De lo que hemos visto, o puede ser también parte de la imaginación del estudiante. Y al final, en la número 7, vamos a tener que exponer nuestra revista respondiendo a la pregunta que sabíamos antes y que sabemos ahora. Bien, el contenido de la ficha pedagógica es bastante amplio, pero tiene, por ejemplo, en la parte de lo que es cada uno de los inventos, párrafos muy pequeños. Si ellos, ya que tienen que elegir uno de estos temas, pueden ampliar esa información. Entonces, ahí es que vamos a hacer nuestro trabajo a través de la clase invertida, les decía, de poder enviarles a ellos material acerca de todas estas temáticas, ¿no? De lo que son los inventos que ellos escojan, de lo que es la estructura de un artículo expositivo, lo que es los textos publicitarios y todas estas temáticas y todas estas palabras claves que ya hemos mencionado en este video. Entonces, así nosotros vamos a poder llegar a los chicos y hacer que los chicos se motiven y trabajen con más ímpetu, con más ganas. Al final vamos a tener la presentación, como les decía, respondiendo a la pregunta ¿qué sabías antes y qué sabes ahora? Y como recomendación final, siempre vamos a recomendar el uso de la metodología de la clase invertida con recursos audiovisuales. Entonces, el hecho de nosotros utilizar videos llamativos a los estudiantes, vamos a poder captar su atención y que ellos comprendan cada uno de los contenidos con más facilidad. Tenemos YouTube
y para los que cuentan con Netflix también, muchos recursos que podemos utilizar para poder trabajar con los chicos. YouTube, por ejemplo, específicamente History Channel tiene ya su canal de YouTube con mucho contenido histórico, y en Netflix está la serie Historia Nivel 1 con 10 capítulos acerca de algunas temáticas históricas. Vamos a incentivar, por favor, la reflexión y el pensamiento crítico de los chicos a través de todo este contenido. Ellos deben entender cómo lo que está pasando ahora tiene la oportunidad de cambio y que el cambio siempre es bueno. Y ya que vamos a tratar mucho de la historia del mundo, debemos entender la historia y contar la historia como un cuento. No contar la historia por contar. Podemos contar la historia como una lección de vida o podemos contar la historia como un ejemplo de superación. Contar la historia por contar como una lectura lineal de algo que estamos enseñando sería como no ponerle azúcar al café. Entonces no es lo mismo. Siempre vamos a tratar que sea la historia de algo que en su momento pudo ser imposible y luego, gracias al trabajo de todos estos personajes, se llegó a concretar y esto ayudó al desarrollo de la sociedad. Eso es todo por el momento, damas y caballeros. Muchísimas gracias por la atención. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.